Lo que voy a hacer durante esta semana, tengo 4 sesiones y Dwayne tiene 3, y cuando crezca le vamos a dar un poquito más de sesiones, cuando ya se lo compruebe, pero tengo 4 sesiones y lo que voy a hacer, voy a empezar a compartir del libro de Hebreos y voy a hacer un sinopsis de todo el libro. Hay 13 capítulos y yo sé de que esto no es lo que la mayoría de la gente quiere. La mayoría de la gente viene buscando como una sanidad, quieren un toque de Dios, quieren venir y que Dios los toque de alguna manera significativa, pero no quieren sentarse y en realidad estudiar la palabra. Y ese es uno de los problemas grandes, que la gente está buscando una cosa de una sola vez, están buscando la razón que las personas se meten en los problemas en los que están, es porque no entienden las verdades de la palabra de Dios. Y yo puedo decir esto, si Hebreos no es uno de tus libros favoritos, si esto no es algo que te lleva a regocijarte, no has entendido el Nuevo Testamento. No entiendes el verdadero evangelio. El libro de Hebreos fue escrito por varias razones, pero el nombre dice todo porque es transicionar a los judíos de servir a Dios bajo la mentalidad del antiguo pacto al nuevo pacto. Y esto es de lo que se trata. Y aún así muchos cristianos hoy día, y yo me atrevo a decir que ustedes son lo mejor de lo mejor, este es un jueves por la noche, así que vienen aquí a escuchar a un campesino de Texas, y tiene que ser un fanático para hacer eso, o fue arrastrado por un fanático hasta aquí. Así que ustedes son lo mejor de lo mejor, y yo les garantizo de que la mayoría de las personas en este lugar no entienden la plenitud del nuevo pacto. Todavía están tratando de servir a Dios bajo una mentalidad del antiguo pacto. Y quizás digas, ese no soy yo. Pero al ir leyendo esto, es una de las cosas más radicales que Dios me habló a mí. Y a medida de que entre en Hebreos 9 y 10, les garantizo que hay cosas que cuando yo comencé a enseñar, nunca había escuchado a alguien más decirlo así, excepto el pastor Dwayne y un puñado de otras personas que también pensaban así. Así que no digo que es único a mi persona, sino que no es muy conocido y pero muy pocas personas entienden las verdades que son reveladas en el libro de Hebreos, y esta es una de las razones por las que tienen tantos problemas. Jesús dijo esto en Juan 8:32, dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si tú no eres libre, y esta es una gran declaración, y yo lo creo y creo que lo puedo respaldar con la Escritura, si tú no eres libre en cualquier área de tu vida, sea en las finanzas, sea en tu cuerpo físico, sea en tu sanidad, sea en tus emociones, si sigues atado en cualquier área de tu vida, no conoces la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay una diferencia en simplemente asentir y decir, sí, reconozco la verdad, pero si no la has abrazado y no es parte de ti, porque cuando tú entiendes la verdad te hará libre. Y yo no retrocedo para nada en esto. Y yo digo que la mayoría de las personas que están aquí porque tienen alguna necesidad y están buscando satisfacer esa necesidad esta noche. Yo lo entiendo, no estoy diciendo que eso está mal, pero si todo lo que haces es venir a la reunión para que Dios toque tu cuerpo, toque tus finanzas y que algo te suceda, pero si tú no cambias la manera que piensas, vas a seguir teniendo problemas y va a ser algo sistémico. Y tantos cristianos están buscando de que Dios los toque, pero no están buscando de cambiar su manera de pensar. Segunda de Pedro 1:3 dice que de acuerdo a su divino poder nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a través del conocimiento de Él. Todo lo que necesitas viene a través del conocimiento de Dios. Si tienes una necesidad en tu vida, en algún lugar no has entendido las cosas. No estás creyendo propiamente o llegaría a ti. No tienes que rogarle a Dios. Dios te quiere bendecir mucho más de lo que tú quieres ser bendecido. Dios quiere que estés bien mucho más de lo que tú quieres estar bien. Quiere prosperarte mucho más de lo que tú quieres ser prosperado. Él quiere darte amor, gozo y paz, y todo eso ya te lo ha dado. Y si no lo estás recibiendo, no es
es Dios que no te lo ha dado y que tú tienes que implorarle o rogarle más o ir a otra reunión o que más personas te impongan las manos hasta que te saquen todo el cabello de la cabeza. Lo que necesitas es más verdad, es entender y recibir la revelación de la palabra de Dios. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice la Escritura, o sea, 4:6. Y lo que yo les digo esto en amor, mis hermanos y hermanas, pero esta es la razón por qué tenemos tantos problemas hoy. Y si todo lo que haces es pensar de acuerdo a la palabra de Dios, Romanos 8 dice que pensar carnalmente es muerte. Y cuando dice pensar carnalmente no significa pecado de muerte. Todo pecado es carnal, pero no toda carnalidad es pecado. Simplemente pensar como un ser humano, eso es lo que es. Pensar como, bueno, yo soy un hombre o una mujer, ¿qué puedo hacer? Esto es una manera carnal de pensar. No eres solo un hombre o una mujer. Una tercera parte de ti está llena del Espíritu Santo, tienes poder y autoridad, y si simplemente estás dando vueltas por ahí y dices, no, pero el doctor me dijo que me voy a morir, que tengo cáncer, ¿qué puedo hacer? Eso es carnal. La Biblia dice que pensar carnalmente es muerte, pero pensar espiritualmente es estar basado en la palabra. Juan 6:63, Jesús dijo, es el espíritu que da vida y la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. La palabra de Dios es espíritu. Así que estar mentalizando en el espíritu es pensar de acuerdo a la palabra. Y luego volvemos a Romanos 8:6, dice que estar pensando en la carne es muerte, pero pensar espiritualmente en la palabra es vida y paz. Si no tienes vida y paz, no estás pensando espiritualmente. Gracias por ese amén resonante. Sé que algunos de ustedes están pensando, ¿qué está diciendo? ¿Está diciendo que es mi culpa? Sí, eso es lo que estoy diciendo. Y de alguna forma es una gran bendición entender que es mi culpa, porque si es la culpa de Dios, que Dios ordenó de que fueras un fracaso y que tuvieras enfermedad y que fueras pobre y si esa es la manera que va a ser, así que vas a pasar todo tu tiempo implorándole a Dios, oh Señor, por favor, tócame y cambia mi vida. Si es la culpa de Dios, ¿cómo cambias a Dios? Esto es lo que enseña la religión. Ora, intercede, ayuna y tuércele el brazo a Dios, presiónalo. Y si no te responde, haz una cadena de oración y pon que 100 personas lo presionen. Y esto es básicamente lo que el cuerpo de Cristo está haciendo. Y la manera más fácil es conocer la verdad y la verdad te hará libre. La verdad te cambiará y de la manera que piensas en tu corazón, así será. Proverbios 23:7. Tu vida va en la dirección de tus pensamientos dominantes. No estoy diciendo que va en el pensamiento de tus deseos. Quizás tú estés orando por sanidad, deseando la prosperidad, quizás desees todas estas cosas, pero tu vida va en la dirección de la manera que tú piensas. Amén. Y tengo que entrar al libro de Hebreos para empezar. Así que nuevamente, déjeme resumir esto y voy a empezar con Hebreos 10 porque luego de 9 capítulos de cosas estaba haciendo un resumen de las cosas que se dijeron. Y Hebreos 1 comienza hablando de que Dios ha hablado en tiempos pasados a través de ángeles y de diferentes maneras, pero que ahora nos habla a través de Jesús y que Jesús, Hebreos 1:3, es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En el griego está literalmente hablando de que Él es una representación perfecta, una representación exacta, y antes hablaba en simbolismos y en cosas así, pero en el Nuevo Testamento tenemos la sustancia. Jesús es la sustancia, y luego sigue hablando de cómo Jesús es mayor que los ángeles y contrasta el ministerio de Jesús al ministerio de los ángeles. Y luego en capítulo 2 habla acerca entonces, por lo tanto, deberíamos escuchar con más atención o dar diligencia, ¿no? Por si las cosas habladas por los ángeles del Antiguo Testamento recibió una justa retribución. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande que nos dio Jesús?
y está estableciendo el escenario o el trasfondo de que hay una diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Y Jesús ha traído un Nuevo Testamento. Luego en el capítulo 3 sigue hablando de que Jesús es el sumo sacerdote de nuestra fe. Y entonces sigue poniendo al centro de todo que Jesús es mayor que Moisés, porque Jesús fue el que construyó la casa y Moisés se quedó sobre la casa que Dios le dio, pero Jesús fue el que la construyó en el capítulo 4, y voy a volver a esto tal vez esta semana, pero en Hebreos 4 es una de las cosas más importantes que Dios me ha mostrado acerca de cómo descansas en lo que Jesús ha hecho, en lugar de que tú trates de hacer algo para que Jesús se mueva a tu favor. Y quiero decirles, hermanos y hermanas, de que en esto vemos la mayoría del cuerpo de Cristo, que es luchar y obrar y tratar de lograr que Dios haga algo, cuando Jesús ya nos ha provisto todo. Y de eso se trata esos 4 capítulos. El capítulo 5 habla acerca del sumo sacerdocio de Jesús y dice al final del capítulo 5, dice, tengo muchas cosas que decir, pero ustedes no las pueden entender porque son carnales. Y en el capítulo 6 toma una tangente, dice, tienen que apartarse de ser cristianos bebés, tienen que superar lo básico y entrar a un alimento sólido y entender las cosas de Dios. No estoy diciendo esto para criticar a nadie, sino que hermanos y hermanos, la mayoría del cuerpo de Cristo no quiere estudiar la palabra, no quiere renovar su mente, quiere que alguien le pase la mano por encima o venir a la iglesia que alguien le ore y que le resuelva los problemas para volver a ser carnal. No funciona así. Y en el capítulo 6 es una reprensión y habla de cómo tenemos que avanzar y aferrarnos de lo que Dios nos ha dado, como el ancla del alma. El capítulo 7 es donde ya empieza a contrastar el ministerio de Jesús con el Antiguo Testamento, y Jesús no fue un sacerdote que salió de los levitas, que es lo que se demandaba por la ley. Él fue un sacerdote según Melquisedec, y ese es uno de los pasajes favoritos de Charlie, ¿no? Sí. Charlie LeBlanc, el que estaba liderando la alabanza y adoración y estaba enseñando esto en Inglaterra hace como unos 20 años atrás, y estaba enseñando de Hebreos 7 y que están entendiendo, y Charlie dijo, ¡no! Voy a tratar de hacerlo un poquito más, digamos, interactivo. Pero es una poderosa verdad. Si el sacerdocio cambió, entonces tiene que haber un cambio en la ley, porque esta es una declaración radical, el decir que estás cambiando la ley de los judíos. Este día, pero se hubiera revelado porque la ley era todo, pero sin embargo dice, tiene que haber un cambio en la ley. Y en el capítulo 8 empieza a citar Jeremías 31, donde dice, voy a hacer un nuevo pacto y va a ser completamente diferente. Y uno de los beneficios, creo que está en el versículo 12, que los pecados y las iniquidades ya nunca más me acordaré. Es una declaración radical. Y el cristiano promedio no entiende esto. Piensan que los pecados son perdonados hasta el punto que nacen de nuevo, y después todos los pecados que cometen después de eso tienen que confesarlo y ponerlo bajo la sangre. Y si no lo haces, va a depender. Están los pentecostales que dicen que pierdes tu salvación completamente cada vez que pecas y tienes que nacer de nuevo otra vez. O sino los evangélicos, que es el mismo principio, pero hay con menos consecuencias. No pierdes tu salvación, pero pierdes los beneficios de tu salvación. No va a tener comunión contigo, no te va a responder las oraciones si hay pecado en tu vida. Si realmente yo creyera eso, le estaría haciendo un favor de matarlo en el momento que se convierte. Esa es la única manera que llegaría, que sus pecados estén totalmente confesados y se vaya al cielo. Bueno, eso es lo que dice el capítulo 8, promesa, y el capítulo 9 habla, y esto es lo que voy a compartir, que esto revolucionó mi vida, pero dice en Hebreos 9, versículo 12, dice que Él entró una vez para siempre, y ese sacrificio dio eterna redención. No redención hasta la próxima vez que pecas, sino redención eterna, pasada, presente y futura. Tus pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Luego, en Hebreos 9, 15, dice que tienes una herencia eterna.
Y hay una sección, una gran parte del cuerpo de Cristo piensa que pierde la salvación cada vez que peca y tienen que nacer de nuevo otra vez. Eso es esclavitud, eso es terrible. Y el capítulo 10 lo amplifica aún más. El capítulo 10:10 dice que somos santificados por el cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Y el versículo 14 dice que si fuimos santificados, hemos sido hechos perfectos para siempre. Y eso es demasiado bueno para ser cierto. Y no hay muchos cristianos que creen esto. Voy a estar enseñando y que estoy dando un resumen, ¿no? Pero voy a enseñarlo en más profundidad. Pero les prometo que si ustedes llegan a entender lo que yo le acabo de decir, tienen una revelación completa, va a transformar enteramente su relación con Dios, va a evitar de que ustedes estén a una distancia, creyendo de que Dios existe y esperando de que las cosas resulten a su favor. Les va a permitir entrar al lugar santísimo, te permitirá tener una relación con Dios que la mayoría de los cristianos ni siquiera creen que está disponible para ellos. Así que vamos a empezar en Hebreos capítulo 10 y voy a estar yendo ida y vuelta para cubrir con más detalle, pero quiero mostrarle algunos versículos que si los entienden en lo que dice aquí es radical. Hebreos 10 en el versículo 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La mayoría de la gente no tiene esta libertad o esta confianza para entrar. Y es por causa de la conciencia de pecados, porque saben que no han hecho todo correctamente. Y por causa de eso, ellos no dudan de que Dios tiene el poder, ellos no dudan de que Dios es todopoderoso. La mayoría de ustedes que están aquí los jueves, este jueves por la noche, ustedes no dudan de que Jesús sana a las personas, ustedes no dudan de que Dios puede prosperar a las personas, o no estarían aquí. Estarían en la primera iglesia congelada del domingo. Ustedes son fanáticos, ustedes creen que Dios hace milagros, ese no es el problema, pero ¿sabes cuál es el problema? No tienen confianza para extenderse y aferrarse de eso porque su propio corazón le condena y no tienen la confianza que tienen que tener porque también, y ustedes lo saben, que no están viviendo exactamente como tienen. Por causa de eso, no tienen confianza. Y he visto a muchas personas resucitar de la muerte. Tenemos a un muchacho, Jim Baker, que se ha hecho un buen amigo mío. Este no es el que fue a la cárcel, es otro. Y él pastorea una iglesia en Columbus, Ohio, y este hombre es maravilloso. Me escuchó cómo yo enseñaba sobre la manera que uso mi imaginación y cómo yo vi a mi hijo resucitar de la muerte después de que mi hijo había estado muerto por más de 4 horas, entre 4 o 5 horas, estaba desnudo en un congelador, en una morgue, y nos llamaron y Jamie y yo oramos y se sentó, empezó a hablar y está aquí, está en algún lugar por aquí, en este salón, y él es el que armó todas estas pantallas y manejó el camión para venir, y eso sucedió en el año 2001, y resucitó de la muerte después de 5 horas sin ningún oxígeno, sin ningún daño cerebral. Dijimos algo después de que regresó de la muerte, dice, no hay daño cerebral, y entonces nos miró y dijo, bueno, por lo menos no más que antes, dijo. Así que he visto a la persona resucitada de la muerte, y Jim Baker le hizo un desafío a la gente de su iglesia, el desafío de Andrew Wommack resucitado de la muerte, y les dice por qué yo enseñé sobre la imaginación. Dijo, les desafío que hagan lo que hizo Andrew, y desde que pusieron ese desafío, 16 personas en su iglesia resucitaron de la muerte. Y esto es lo que dice la Biblia, que todos podemos hacer. Ve a predicar el Evangelio, a sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, restaurar a los muertos. Esa es la manera que tienes que predicar el Evangelio. Cada uno de ustedes tiene poder para resucitar a los muertos y no lo están viendo obrando. No es la culpa de Dios, es nuestra culpa por no renovar nuestra mente y tomar ventaja de lo que Él ha hecho. Nosotros tenemos que tener una confianza, una libertad. Así que yo creo en la resurrección de los muertos. Y uno dice, bueno, yo creo en la resurrección de los muertos, y si alguien fuera a morir esta noche y yo te dijera, bueno, gloria a Dios, ¿cuántos creen que Dios lo puede resucitar de la muerte? La mayoría de ustedes estarían ahí conmigo, y voy a orar por esta persona y vamos a ver el resucitar de la muerte. La mayoría de ustedes aplaudirían y se acercarían para verlo. Pero ¿saben dónde yo perdería la mayoría de ustedes?
Bueno, si lo creen, venga usted a orar por él. Y de repente no dudan de que Dios lo puede hacer, no dudan de que lo va a hacer a través mío. Pero cuando yo digo usted venga a hacerlo, de repente su fe se convierte en temor, su emoción en temor. ¿Y qué sucede? Porque no tienes confianza de entrar a la presencia de Dios, no te sientes calificado ni lo suficientemente santo para que Dios te use. Te garantizo que Dios no ha resucitado a la gente de la muerte por causa de mi propia santidad. La primera vez que vi a alguien resucitar de los muertos, no voy a entrar en todo el detalle, pero cuando vi a esta persona resucitar de la muerte, dije, wow, si uno ve a una persona resucitar de la muerte puede hacer cualquier cosa, pensé yo. Y quité mis ojos de Jesús y empecé a pensar, yo soy maravilloso. Y sucedió antes de que comenzara la iglesia, así que esa noche fui a la iglesia y les conté de esta persona que resucitó de la muerte y prediqué un mensaje y no fue bueno el mensaje. No fue bueno el mensaje. Y me fui a casa pensando, ¿qué pasa, Señor? Si puedo ver un muerto resucitar, ¿por qué no puedo predicar un buen mensaje y ver cosas suceder? Y así que me fui a la cama esa noche desilusionado pensando, ¿qué me pasa? Dios nunca usa a alguien porque están calificados. Y Dios no tiene personas calificadas trabajando para Él. Tienes que quitar tus ojos de ti mismo. Y de esto es lo que está hablando, que tienes que entrar, tienes que tener confianza o libertad para entrar al lugar santísimo. ¿Sabe lo que esto describe? En el tabernáculo del Antiguo Testamento y en el templo hay un atrio donde cualquiera puede entrar y había un altar de bronce donde uno ofrecía el sacrificio, que es simbólico de Jesús, y luego estaba un tabernáculo interior que estaba dividido en dos partes. El primero era el lugar santo, y tenía la mesa de los panes de la propiciación, el altar del incienso, el candelabro. Estas cosas están descritas en el capítulo 8 de Hebreos y en el 9 también. Y luego había un velo que separaba otro lugar, que era el lugar santísimo, y es allí donde Dios habitaba. Ese era el arca del pacto y tenía los querubines que lo protegían. Esta es una de las cosas más maravillosas del libro de Hebreos 9:5, donde dice, no podemos hablar de los querubines ahora. ¿Sabes por qué? Porque los querubines estaban allí para matarte si entrabas. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Había una separación de Dios. Y Isaías 59, 1 y 2 dice, mi oído está pesado, ni mi brazo se ha cortado, pero vuestros pecados han puesto separación entre ustedes y Dios. Y la mayoría de los cristianos todavía viven allí. No entienden de que cuando Jesús murió, Él fue el velo, y sigue diciéndolo, lo voy a leer un momento, el cuerpo de Jesús fue el velo, y cuando Él murió, el velo del templo se rasgó en dos para que pudiéramos entrar con confianza, con libertad en la presencia de Dios. Y si un querubín intentara detenerte, tú puedes reprenderlo. Y esa es la confianza que tenemos para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Y no muchos cristianos tienen esa confianza, esa libertad. Su propio corazón lo condena y todo lo que el diablo tiene que hacer es simplemente mostrarte algo en lo que ha fallado y tú no dudas de la habilidad de Dios, pero dudas de la disposición de Dios de usar su habilidad en ti. Eso es el Antiguo Testamento. Bajo el Nuevo Pacto has sido limpio de todo pecado pasado, presente y futuro. El pecado que aún no has cometido. Alguien está pensando, ¿cómo? Bueno, ya me estoy adelantando. Vamos a volver atrás. En el versículo 19 dice, teniendo pues la confianza de entrar al lugar santísimo a través de un nuevo camino. Del momento que dice a través de un nuevo camino, eso hace que el antiguo camino es viejo. Eso es lo que dice en Hebreos 8 y se está refiriendo que lo antiguo está para pasar. Sabes que la ley del Antiguo Testamento no es para un cristiano. Claro que hay un propósito para la ley, para el no cristiano, y es mostrar tu pecado y que el pecado cobre vida y te condene para que reconozcas de que no puedes salvarte a ti mismo, que estás un salvador. Así que todavía hay un lugar para la ley del Antiguo Testamento, pero no es para el creyente. La ley no fue hecha para el creyente.
nuevamente, si puedo, voy a volver a esto con más detalle. Pero hay un nuevo camino y vivo. Y hermanos y hermanas, digo esto en amor, pero digo esto basado, y lo he estado haciendo por 56 años, le he hablado a cientos de miles de personas y no hay muchos cristianos que entienden de que hay un camino nuevo y vivo. Todavía están acercándose a Dios como lo hacían los santos del Antiguo Testamento, sin entender plenamente lo que Jesús ha hecho por nosotros. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, y vivo significa de que el antiguo se murió, se acabó, y es en 2 Corintios capítulo 3, 6, donde dice de que el antiguo pacto era una administración de condenación y de muerte. 2 Corintios 3, 7 y 9, una administración de muerte y en el nuevo pacto Jesús vino a traernos vida. Tenemos un nuevo camino vivo y no muchos han entendido esto porque no está, y es la razón que no están tomando ventaja en este nuevo pacto. Así que tenemos un camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Este velo simboliza a Jesús y hasta que Jesús murió y su cuerpo fue rasgado, hubo una separación, había antes una separación entre nosotros y Dios. Si alguien trataba de entrar a ese lugar santísimo, caía muerto por los querubines. Pero ahora tenemos el cuerpo de Jesús que se fue partido por nosotros. Y cuando tú pecas como cristiano, quiero poner en equilibrio, porque no puedo decir todo lo que quiero decir esta noche, pero no estoy alentando de ninguna manera el pecado. Tú como cristiano, cuando pecas, el velo no se vuelve a cerrar y queda separado otra vez de Dios. No, fue rasgado de arriba hacia abajo y está rasgado y no se ha reparado. Cada vez que pecas, ese velo no se vuelve a cerrar para separarte de Dios. Y si verdaderamente hubieras entendido, si entiendes esto, no te va a liberar para pecar, sino te va a liberar del pecado, de la culpa y de la penalidad del pecado, y te haría libre. Así que tenemos un camino nuevo y vivo que se ha abierto a través del velo, es decir, su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Yo pudiera pasar una hora en cada una de estas palabras. Nota de que dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre, no solamente certidumbre, sino plena certidumbre. En 1 de Juan 3 dice de que nosotros aseguramos nuestro corazón delante de Dios, porque si nuestro corazón nos condena, mayor es Dios que nuestro corazón y conoce todas las cosas. Pero, hermanos, si nuestro corazón no nos condena, entonces tenemos confianza para con Dios. ¿Entiendes lo que está diciendo? Está diciendo, tienes que tener plena confianza en tu corazón. Hoy hablé con alguien aquí esta noche, le estaba diciendo algunas cosas y dice, sí, yo sé, pero no lo siento. ¿Qué importa lo que sientes? Le dije. Tenemos sentimientos glorificados hoy. Bueno, yo sé que la Biblia dice que me ama, pero yo no lo siento. Quítate el dedo gordo de la boca y crece de una vez. Esto es lo que Dwayne está diciendo. Yo los aterrorizo y después Él viene y los edifica. Gloria a Dios. Pero en realidad, dicen, yo sé que la Biblia dice que estoy sano, pero no me siento sanado. Ese es el problema. Las emociones son más reales para ti que lo que dice la palabra de Dios, y eso no es fe. La emoción es carnal. Si permites que las emociones te dominen, eres carnal y caminas como hombre, y el que piensa carnalmente, eso produce muerte. Tienes que llegar a un punto donde no te importa cómo te sientes. La palabra de Dios dice que eres sano, y crees, y actúas como que crees. Wow, maravilloso. Así que tienes que tener plena certidumbre de fe. No solamente fe y no solamente certidumbre, sino plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia. Otra vez. Volvemos a lo que dice todo el libro de Hebreos.
Los santos del Antiguo Testamento ofrecían sacrificios por todos los pecados. Tenían un sacrificio a la mañana y a la tarde todos los días. Tenían un sacrificio cada vez que pecaban. Tenían que sacrificar en cada luna nueva. Tenían que sacrificar en las 3 fiestas principales. Tenían sacrificios cada vez que había un hijo. Había sacrificios uno y otra vez y otra vez y otra vez. Pero dice en el capítulo 9, alrededor del versículo 9 o 10, dice que nunca podían hacer a la persona perfecta en cuanto a la conciencia. 10.1 dice lo mismo. La ley del Antiguo Testamento no podía limpiar tu conciencia, pero el Nuevo Testamento, en el versículo 10.2, dice, para que ya no tengamos más conciencia de pecado. Iba a decir, yo creo que 1 de 1 millón de cristianos vive sin la conciencia de pecado. De hecho, la mayoría de los cristianos piensan que una conciencia de pecado en realidad ayuda. Van a ir diciendo, soy un viejo pecador, salvado por gran gracia. Pero piensan que es saludable acordarse de que es un fracaso, de que no sirve para nada. Creo que tenemos que recordarnos que Dios nos salvó, no por nuestra bondad, sino por su bondad, y tenemos que reconocerlo, pero tú no tienes que tener una conciencia de pecado, y la mayoría de la gente lo tiene. La mayoría de la gente vive con un sentido de indignidad. Y dice que tienes que tener plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Tengo un libro ahí que se llama ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y la gente ha llamado y decir, quiero ese libro sobre cómo estar desnudo. No es de lo que se trata ese libro. Sino que es una cita de Génesis 3:11 donde el Señor le habló a Adán y a Eva y dijo, ¿quién les dijo que estaban desnudos? El hecho de que él preguntó, Dios no es el que les dijo. Y el diablo no les dijo, ¿sabes qué? Ellos se dijeron a ellos mismos. Cuando ellos comieron del árbol, ahí es donde recibieron la conciencia. Su conciencia ya estaba presente, pero estaba dormida hasta que comieron del fruto de ese árbol, o el árbol le dio una conciencia, pero ellos no tenían una conciencia, un conocimiento de lo correcto y lo incorrecto antes de comer del árbol. Pero después de que comieron del árbol, cada uno de nosotros recibimos esa es una conciencia y sirve de propósito, es para condenarnos y mostrarnos de que necesitamos un Salvador. Y antes de nacer de nuevo, esto es lo que hizo la ley. La ley nos hace que nuestra conciencia cobre vida. Tú puedes cauterizar tu conciencia, dice en Timoteo 4:2, significa que tú puedes cauterizarla donde pierdes toda sensibilidad y no tienes ninguna conciencia. Eso es algo terrible. Necesitas una conciencia que te muestre que lo que has hecho es incorrecto y que te condene, pero tienes que purificar tu conciencia de obras muertas antes de poder servir al Dios viviente. Hebreos 9:14 dice eso. Y esto está diciendo aquí que cuando entras al lugar santísimo tienes que tener plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia, y la mayoría de nosotros no lo hacemos. La mayoría de nosotros no entendemos cuánto hemos sido perdonados. Y por causa de eso sentimos que fuimos perdonados al punto en que podemos entrar al cielo, pero en realidad Dios quizás me haya tenido compasión y me ha perdonado cuando muera, pero ciertamente no se agrada de mí. Y eso no es verdad. Dios te ve, Dios te mira. Y Mike hizo el pequeño anuncio ahí del libro Espíritu, Alma y Cuerpo. Juan dice que Dios es espíritu y Él te mira en el espíritu y es tu espíritu que es transformado. Y en tu espíritu tú eres un ser creado nuevo. Y no tienes ningún pecado en tu espíritu. Y cuando tú pecas como cristiano, ese pecado te afecta al cuerpo físico y te afecta al alma, pero no afecta a tu espíritu porque tú retienes esa santidad y esa justicia. Tú eres justo en el espíritu en el momento que naces de nuevo. Tu espíritu es tan justo como va a llegar a ser. Y por causa de eso, cuando tú lo adoras, debes adorarlo en espíritu y en verdad. La mayoría de los cristianos del Nuevo Testamento no están adorando a Dios en espíritu. Están adorándolo en la carne.
Y eso se refleja cuando se acercan al Señor y dicen, oh Señor, perdóname, no soy la persona que debería ser. Y el momento que empiezas a hablar de lo que tú haces, estás en la carne. Tienes que estar en el Espíritu, y si has nacido de nuevo, en el Espíritu eres una nueva creación y eres tan justo y tan santo como lo es Jesús. Primera de Juan 4:17 dice, en esto se perfecciona nuestro amor para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, hablando de Jesús, así somos nosotros en este mundo. No es que vamos a ser en el otro mundo, sino que en este mundo. ¿Cómo puedes entenderlo eso? No es tu cuerpo físico que cambió, no es que tu mente es perfecta, está en el proceso de ser renovada, pero no hay ninguna persona aquí que tenga una mente perfecta. Una de las maneras que tú estás pensando acerca de mí no es perfecta. Pero en tu espíritu, tú has sido creado nuevo, eres puro y justo y santo como Jesús, y tienes que acercarte a Jesús sobre la base de quién eres en el Espíritu, no en base de lo que tú has hecho en la carne. Y si entiendes todas estas cosas de las que estoy hablando, entenderías de que Jesús te ha hecho una nueva persona. 2 Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tu cuerpo físico no se hizo nuevo, ni tu mente no se hizo nueva, pero en el espíritu tú eres completamente nuevo. Efesios 1:13 dice que en el momento que crees eres sellado, envasado al vacío, para que cuando peques, el pecado te afecta al cuerpo y el alma, pero no penetra el sello de tu espíritu y retienes tu justicia y santidad a la vista, a los ojos de Dios. Y todo esto se refiere a eso, de que tienes que entrar con plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, donde ya no tienes una conciencia de tu pecado. Estás acercándote a Dios en base a lo que Jesús hizo, en lugar de hacerlo en base a lo que tú has hecho. He predicado más verdad de lo que la gente escuche toda su vida en esta noche. La mayoría de la gente no ha escuchado esto. Si pudieras entender esto, si puedes entender esto, va a transformar tu vida. Así que tienes que acercarte en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto está hablando, no es solamente tu espíritu, todo lo que he hablado de tu espíritu es cierto, pero no eres solo espíritu, tienes un alma y tienes un cuerpo y tienes que mantener esa alma y el cuerpo puro también y no dar entrada a Satanás. Así que hay un lugar para eso y tienes que tener tu cuerpo lavado con agua pura. La Escritura dice que tú eres limpio a través de la palabra que Jesús ha hablado, eres lavado por la palabra. Y en el versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¡Wow! Estamos viviendo en los últimos días. Y estamos viendo la segunda venida del Señor acercándose y deberíamos estimularnos y tener comunión unos con los otros más de lo que hayamos hecho antes. Y otra vez les digo, hay tantas cosas que nos han afectado hoy día, pero la manera que tenemos acceso a las noticias, a las redes sociales, a los teléfonos celulares, los cristianos están más enchufados al mundo que nunca. Hay más cloaca fluyendo del mundo en la mente del cristiano y en su mente que cualquier generación que haya existido. Y tenemos que contrarrestar eso uniéndonos, congregándonos, alentándonos en la iglesia. Y esta es la razón por la que necesitas una buena iglesia. Necesitas una iglesia piadosa. Y yo sé que hay mucha gente que vive de mis enseñanzas o sacas tu enseñanza de la televisión, pero necesitas a alguien que tenga piel, no solamente alguien en la televisión, necesitas personas con las cuales puedas confraternizar y puedan hablar contigo. Tienes que rodearte de personas. Así que
Este es un breve resumen de lo que pienso que la mayoría habla el libro, la mayor parte del libro de Hebreos. Y luego en capítulo 11 comienza a hablar acerca de todo, para comprobarlo, habla de todos los héroes de la fe. Y ellos no fueron aceptados por su vida perfecta, sino su fe. Y entonces habla de cada persona. Noé es una persona que Dios dijo que era justo a los ojos del Señor, pero no era porque él hizo todo perfecto. Él se emborrachó después de que se bajaron del arca y estaba desnudo y terminó maldiciendo a su hijo. Y Abraham mintió acerca de su esposa 2 veces y estaba dispuesto a que otra persona cometa adulterio con ella para salvar el cuello, y Dios salvó a Sara de tener que pasar por eso, pero Abraham no fue el hombre más santo por ahí. Y entonces lo usa como ejemplo de fe. Y mirando, Moisés mató a un hombre. Mató a un hombre. ¿Sabes de que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia y Salmos, y uno de los libros de los Salmos? David mató a un hombre, mató al esposo de su amante para cubrir su pecado. Y la primera de Samuel habla de David, segunda de Samuel habla la mayor parte. Segunda de Crónicas se escribe acerca de David, escribió todos los salmos David, o la mayoría de los salmos escribió David. Y él era un asesino, y luego Pablo también, él consentía con la muerte de los creyentes. Él escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. ¿Te das cuenta de que la Biblia fue escrita primeramente por asesinos? Y ahora sí, de alguna manera la gente se lo ha perdido esto pensando, tienes que ser santo para que Dios te use. No, Dios nunca ha tenido a alguien cualificado trabajando para Él. Es asombroso cómo la mayoría de la gente no permiten que la Biblia se interponga en el camino de lo que ellos creen. Ellos creen cosas nada más. Pero si fueras a estudiar la palabra, ¿cómo puedes perderte esto? El Antiguo Testamento era una administración de muerte, 2 Corintios 3:7, una administración de condenación, 2 Corintios 3:9. Y la ley es como que fortalece el pecado. Y fortalece el pecado, y puedes seguir con esto, ¿no? En 1 Corintios 15, 56 o algo así, dice que la fuerza del pecado es la ley. La ley del Antiguo Testamento fortalece al pecado y hace que hizo que el pecado cobrara vida en nosotros. Hizo que el pecado cobrara vida en tu interior. Ahora, había un propósito para todo esto. No es que estaba mal, pero no era lo mejor. Hay un mejor pacto. Hebreos 8:6 dice que nosotros tenemos un mejor pacto, establecido con mejores promesas. No estamos tomando ventaja de lo que Jesús ha hecho. La mayoría de las personas tienen una mentalidad del Antiguo Testamento, viviendo bajo la condenación y el peso del pecado, y por eso no tienen una relación íntima con Dios. Creen que Él existe, lo invocan para nacer de nuevo, para no ir al infierno, y tienen una seguridad de que no hay al infierno, pero no están entrando al lugar santísimo. No están entrando al lugar santísimo. No tienen esta relación íntima con Dios porque se sienten y piensan cómo Dios puede amarme o quererme. No, Dios no te ama porque tú eres amoroso. Dios te ama porque Él es amor y te ama a ti porque Él ha hecho la propiciación, y cuando naces de nuevo Él te hace una nueva persona y sí ama a esa nueva persona. Dios está emocionadísimo con quien te hizo para que seas, pero la mayoría de nosotros no estamos emocionados. Porque no sabemos quiénes somos, y la mayoría de nosotros solo nos conocemos en lo natural, no sabemos quiénes somos en el espíritu. Esas son declaraciones asombrosas, y nuevamente, yo sé que algunas personas piensan que estoy predicando de una manera así, tal vez altanera, pero ustedes son excepcionales, son lo mejor de lo mejor, pero la mayoría de ustedes no saben esto. Yo lo sé porque yo trato con esto. He orado con 100 personas esta noche y yo les garantizo que la mayoría no saben quiénes son. Y esa es la razón que están permitiendo que el diablo los arrolle y vienen a mí porque piensan de que
yo tengo palanca con Dios, pero ellos no creen que tienen palanca con Dios. Así que se acercan, quieren que otros hagan por ellos lo que yo no puedo hacer. La verdad es que todos nosotros en el Espíritu no hay uno que sea diferente del otro. Es el mismo Espíritu de su Hijo que fue enviado a nuestro corazón. Y lo único que te está impidiendo de acceder a eso es que no hemos renovado nuestra mente, ni hemos entendido lo que Jesús ha hecho. Y este es todo el punto del libro de Hebreos, es sacarte del Antiguo Testamento, de esa condenación, de la conciencia del pecado, de sentirse separado de Dios, tratando de ganarte el favor de Dios a través de ritos y acciones, y llevarte a caminar en la libertad, o como dice en Hebreos, dice descansando, donde ya cesas de tus labores. Y no es acerca de ti, es todo acerca de lo que Jesús ha hecho. Y este es el punto del libro de Hebreos. Y en el capítulo 2, después de que habla de todos estos grandes héroes de la fe, dice que ahora, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la vida, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando el vituperio, y sentándose a la diestra de Dios Padre, considerad aquel que tuvo tal contradicción de pecadores, para que ustedes no se cansen y desmayen en su mente. Y entonces en el capítulo 12 nuevamente te está acercando a Jesús, el sumo sacerdote de tu fe. Ahora, ¿sabes que cuando tú dices Padre en el nombre de Jesús, la mayoría de las personas piensan que esa es una frase religiosa, y en la oración dicen en el nombre de Jesús, amén? Pero lo que en realidad estás haciendo cuando dices en el nombre de Jesús, estás diciendo no en base de lo que yo hago, no en base a mi bondad, no en base a mi accionar, sino en base a Jesús. Yo creo que recibo. Es por eso que eso es lo que debíamos estar diciendo, pero el cristiano promedio dice, yo ayuné, yo oré, yo estudié la palabra, pago mi diezmo, voy a la iglesia, hice todo, ahora en el nombre de Jesús sáname. ¿Sabe lo que acabas de hacer? Acabas de tomar el nombre de Jesús en mano, porque has dicho que fue por causa de Jesús, pero en tu oración demuestra de que en realidad estabas basando todo en lo que creyendo que tú te lo merecías. Ahora, déjame decirte esto en amor nuevamente, pero cualquiera que ha estado enojado con Dios porque pensaste de que has hecho mejor de lo que merecías, o que merecías mejor de lo que recibiste, y pensaste de que Dios te falló, te estabas acercando a Dios bajo la base de tu bondad, pensabas que era tu confesión, lo que tú habías hecho, y que Dios se encontraba obligado y que debió haberse movido a tu favor, y esa es la razón que estás enojado con Dios. Tú no te acercaste en base a Jesús. Pensabas que fue a base de tu bondad y que tú merecías mejor de lo que tienes. Eso es fuerte, pero es cierto. Yo le he hablado a muchas personas que estaban enojadas con Dios. Cualquiera que está enojado con Dios no entiende el Nuevo Testamento, no entiende lo que Jesús ha hecho, y sigues basándolo todo en ti mismo y pensando que te mereces todo. Y Dios nunca ha fallado. Dios es mejor que de todo lo que nosotros podemos pensar de Él. Dios nunca es el culpable. Dios nunca es el que nos falla. Somos nosotros los que le fallamos a Él. Y no siempre es fallarle a través de algún pecado, es fallarle a Él, porque estamos tan conscientes del pecado y en nosotros mismos y nuestra inhabilidad, que basamos todo en lo que hacemos nosotros. Oh Señor, yo ayuné, oré, ahora muévete. No, está mal. Si Dios nos diera lo que merecemos, todos nosotros iríamos al infierno. Todos. Alguien dice, no, yo no, usted no me conoce a mí. La Biblia dice en Romanos 14:23, en la última parte de ese versículo, dice que todo lo que no es de fe es pecado. El pecado no es solamente cuando vas y quebrantas uno de los 10, pero cuando fallas en operar en la fe, estás en pecado. Santiago 4:17, que el que sabe hacer el bien y no lo hace, eso le es pecado. Así que significa que el pecado no es solo cuando quebrantas una ley, cuando haces algo mal. El pecado es cuando tienes que estar haciendo algo bueno y no lo haces. Si tienes que orar por otros y no lo haces,
Tienes que leer la palabra más y no lo haces. Si tienes que amar a tu esposa de la manera que Cristo amó a la iglesia y no lo haces. O reverenciar a tu esposo como la iglesia reverencia a Cristo. Cualquier falla en tu vida, no solamente una transgresión grande, sino que cuando fallas de ser la persona que tienes que ser, eso es pecado. Si vas a tratar de acercarte a Dios por tu propia cuenta, el diablo te pegará con un palo por la cabeza y te mostrará que nunca lo merecerás. Si nosotros recibiéramos lo que merecemos, todos iríamos al infierno. La única manera de tener una relación exitosa con Dios es basar tu relación en lo que hizo Jesús y no en lo que tú haces. No es lo que tú haces para Jesús, es lo que Jesús hizo por ti. Y eso es de lo que se trata todo el libro de Hebreos y a lo que te quiere llevar a que consideres a Jesús, pongas tu atención en Jesús y deja de acercarte a Dios en la base de tu bondad. Y deja de estar separado de Dios en base a tus fallas. Algunos piensan, bueno, lo que usted está diciendo, usted está animando al pecado con este mensaje. No, no lo estoy haciendo. El pecado no te ayudará. En Romanos, voy a estar hablando de esto con más detalle, pero en Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que a quién os sometéis para obedecer, sus siervos sois? ¿A quién obedecéis? Sea de pecado a la muerte o de la obediencia a la justicia. Si tú te cedes al pecado, te entregas a Satanás. En Juan 10:10 dice que Satanás viene para matar, hurtar y destruir. Y si tú te sometes al pecado, te acaba de someter al diablo y él va a matar, hurtar y destruir. Ahora tu espíritu está sellado y va a continuar siendo justo y santo delante de Dios. Dios es espíritu, te mira al espíritu y él te sigue amando aunque tú estés en pecado. Pero si estás en pecado es tonto porque le estás dando acceso total a Satanás. Tu espíritu quizás siga siendo salvo, pero acaba de entregarle tu vida a Satanás. Así que Dios te ama, tonto, pero está mal. Está mal de que vayamos a vivir en el pecado. Así que si vives en el pecado, deja de vivir en el pecado. Pero no puedes acercarte a Dios en base a tu bondad. Tienes que continuamente fundamentar tu relación con Dios en lo que Jesús ha hecho. Y esta noche te he dado un pantallazo general del libro de Hebreos. Y voy a entrar en más detalle en estos días que nos quedan por delante. Y les prometo, o les digo, que tienen que entender estas cosas. Sí, queremos orar y vamos a hacer una invitación, vamos a que oren con usted. Pero por favor, vayan más allá de simplemente recibir la sanidad en su cuerpo o de recibir una palabra de Dios que va a quitar un poco del desánimo de su vida. Pasen tiempo en la palabra de Dios renovando su mente y aprendiendo quiénes son en lo que tienen. Y entonces cuando yo me vaya u otro se vaya, ya van a poder ministrarse a sí mismos. Y eso es lo que necesitamos. Necesitamos personas que maduren en la fe, que no estén viviendo de la leche, sino comiendo la carne de la palabra y no son susceptibles a las mentiras y la condenación del diablo. Esto cambiará tu vida si lo recibes. Amén. Gloria a Dios. He estado hablando principalmente a los cristianos, pero ya he dicho lo suficiente esta noche, que si no conoces a Jesús personalmente, puedes nacer de nuevo. Porque todos hemos pecado, y dice Romanos 3:23, pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Alguien puede decir, bueno, yo creo que hay un Dios. Santiago 2:19 dice, ¿crees que hay un Dios? Bien haces. El diablo también cree y tiembla. Esa es una declaración más sarcástica de todo el libro. ¿Crees que hay un Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan.
La fe sin obras está muerto, dice después, está muerta. Solo porque crees que hay un Dios no significa que eres salvo, tienes que someterte a Dios. Romanos 10:9 dice: tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, y entonces serás salvo. Así que hay un compromiso en el que lo haces a Él, Señor, no prometiendo de que nunca te vas a volver a equivocar, porque nadie puede guardar esa promesa, pero tú dices: yo quiero que seas mi Señor, te entrego mi vida, yo creo que moriste por mis pecados y ahora tú estás vivo y vives dentro de mí. Y hay mucha gente que reconoce a Dios, pero eso no es verdadera salvación. Tienes que someterte a Él. Así que si nunca lo has hecho, tienes que hacerlo esta noche. Y una vez que hayas nacido de nuevo, eso no es todo. Jesús le dijo a sus discípulos que habían nacido de nuevo: no vayan a ningún lado, no hagan nada hasta que hayan recibido el poder de lo alto. Y eso sucedió en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos y hablaron en otras lenguas. Así que hay una segunda experiencia. La salvación, el perdón de pecados es esencial, pero también necesitas el bautismo del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa. Y algunas personas piensan: yo no creo que tienes que tener el Espíritu Santo. Bueno, no tienes que recibir el bautismo, puedes seguir yendo al cielo sin él y puedes llegar más rápido también. Porque no tendrás poder y morirás de alguna cosa en el camino. Pero Jesús dijo que recibirías poder, dunamis, poder milagroso, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Así que, aun si has nacido de nuevo y no hablas en lenguas, es como ir contra el infierno con una pistola de agua. Necesitas poder, y el beneficio de tener, para mí el beneficio más grande de tener el Espíritu Santo, el más grande beneficio es que Él va a hacerte recordar todas las cosas, te va a guiar a toda verdad, te mostrará cosas. El Espíritu Santo escribió la Biblia cobró vida para mí a través del Espíritu Santo. Lo mismo pasó con Jamie. Mucha gente ha dicho esto, que el Espíritu Santo es el que escribió la Biblia y Él te dirá lo que es, y tú necesitas el bautismo del Espíritu Santo, que es una experiencia separada. Y si alguien dice: no estoy seguro si lo recibí o no, no lo recibiste entonces. Porque cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, tú sabes que tienes algo que no tenías antes. Así que quiero hacer una invitación por estas dos cosas. Si hay alguien aquí que ha reconocido que Dios existe, pero todavía no le ha entregado, comprometido su vida a Él, yo quiero darles una oportunidad a que lo reciban. Y si ya lo han hecho, pero no han recibido bautismo del Espíritu Santo y no hablan en lenguas, necesitan eso. Necesitas esas dos cosas para poder empezar. Ese es el fundamento. Esa es la puerta de entrada hacia la salvación. No puedes prosperar sin esas cosas. ¿Hay alguien más aquí que diga: necesito uno o los dos, o tengo que tengo que entregarle mi vida al Señor, o que nunca he recibido el bautismo del Espíritu Santo, quiero recibirlo? Si ese eres tú, levanta tu mano para que pueda orar por ti. Hazlo con confianza. No soy una iglesia para la que te unas, quiero ayudarte y ministrarte simplemente. Gloria a Dios. Hay personas en todo este salón. Alabado sea Dios. Sé que alguien está pensando: yo no sabía que hablabas en lengua, porque yo me siento ahí en elevación y no escupo y digo gloria a Dios, y no me limpié la frente con una toalla y no te diste cuenta, Dios del Espíritu Santo, viniste aquí esperando una cosa que no es. Pero sí quiero decirte que tengo el bautismo del Espíritu Santo y hablo en lenguas todo el tiempo. O sea que lo sepas o no, ahora estás en una reunión de bautismo del Espíritu Santo y serás criticado por venir aquí. Así que ya que te van a criticar, recibe algo. Así que te digo, tienes que venir y recibir, porque cambiará tu vida. Quiero pedirle a aquellos que han levantado la mano, si tenías que levantar la mano pero no lo has hecho, levántate de tu asiento, pasa adelante, queremos orar por ti y ayudarte a recibir. Gracias, Jesús. Amén. Hay personas que vienen de todo el salón. Mírenme aquí. Voy a orar con ustedes.
Sé que algunas personas dicen, bueno, no estoy seguro acerca de este asunto de hablar en lenguas. Bueno, yo no estoy. Así que si tú no estás seguro, confía en alguien que está seguro. Yo recibí el bautismo del Espíritu Santo hace como 52, 53 años atrás. Y quiero decirte que es una parte importante y necesitas esta habilidad de hablar en lengua, porque cuando hablas en lengua estás pasando de largo tu cerebro, que ahí es donde está el problema, y estás orando de tu espíritu. Así que en lugar de orar con tu cerebro, que tiene confusión y formas erróneas de pensar, estás orando directamente de tu espíritu nacido de nuevo. Es tu espíritu orando, intercediendo, y eso libera poder. Y es realmente importante que recibas el bautismo del Espíritu Santo. El Señor me está hablando ahora mismo de que hay personas que están sentadas allá afuera que no hablan en lengua, pero no están seguros y están como observando. Y el Señor te dice, y Él te está llamando al corazón. Tú sabes que deberías pasar. Tú sabes que deberías salir de tu asiento y venir aquí adelante. No tienes nada que perder. Lo peor que puede suceder es que pases adelante, nada suceda y te doy un libro gratis. Pero puedes venir aquí adelante si crees y recibirás y puedes ser libre. Vamos a acercarnos un poquito más, a apretarnos un poquito más para que los que están puedan pasar hacia adelante. Alabado sea el Señor. Qué lindo que dice esto. La Biblia dice de que antes de que puedas recibir el Espíritu Santo, tienes que recibir a Jesús. Jesús es el que llena a las personas con el Espíritu Santo, así que tienes que recibir al dador antes de recibir el don. Así que si hay alguien aquí adelante que nunca ha entregado enteramente su vida a Jesús, tengo que orar contigo primero y tienes que entregarle tu corazón a Jesús, porque no puedes recibir el Espíritu Santo hasta que recibas primero al Salvador. ¿Hay alguien aquí que no está seguro de eso y quieres orar por mí? Si ese eres tú, aquí hay algunas personas, 3 personas aquí. 3, 4, 5. ¿Están seguros que no hay más? La Biblia dice que tienes un testimonio en tu interior que has pasado de muerte a vida. Si no estás seguro, asegúrate. ¿Alguien más? Hay como una docena de personas y yo los voy a guiar en una oración. Y no es como algo mágico que uno lo repite y sucede. Tienes que creer. Y si tú oras conmigo y lo dices desde lo profundo de tu corazón, nacerás de nuevo. En Romanos 10:9 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón de que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué maravilloso, ¿verdad? No importa lo que hayas hecho, Jesús, el sacrificio de Jesús es más grande que tu pecado. Y si tú oras conmigo y lo crees, puedes nacer de nuevo. Así que voy a invitar a todos los que estamos aquí, que oremos junto con ellos para que no sientan que estamos escuchándolos a ellos. Y si nunca has hecho esta oración desde lo profundo de tu corazón para recibir la salvación, quiero que creas y lo recibas, recibe la salvación. Vamos a orar. Padre, perdóname por mi pecado. Yo creo que Jesús murió para perdonar mis pecados. Y yo recibo ese perdón. Jesús, yo creo que tú moriste y ahora vives en mí. Soy perdonado. Soy salvo. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si tú lo crees
en tu corazón eres una persona nueva. Sea que lo sientas o no lo sientas, la Biblia dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si tú has invocado el nombre del Señor con fe, acabas de nacer de nuevo. Todo tu cuerpo no cambió. Si eres un hombre, seguirás siendo un hombre. Si eres una mujer, seguirás siendo un hombre. No importa cómo te sientas. No estoy de acuerdo con todas esas cosas de que uno puede cambiarse el género. Tú sigues siendo el mismo en tu cuerpo físico que eras antes. Y sabes que tu parte mental y emocional no es cambiada instantáneamente. Tienes todavía la misma mente que tenías, puedes renovarla con la palabra de Dios, pero es en tu espíritu que ha sido transformado. Y la Biblia dice que en tu espíritu eres el templo del Espíritu Santo. Este templo del Espíritu Santo, tu nuevo nacimiento, el significado de esto es de que Dios te ha creado para ser un templo para su Espíritu Santo. Él quiere habitar en tu interior. Así que todo lo que tienes que hacer, no tienes que implorarle o rogarle. Dice en Lucas 11:13 que si siendo malos ustedes saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Eso es todo lo que tienes que hacer, pedir. Y si lo crees, el Espíritu Santo, Él quiere llenarte con el Espíritu Santo. Para eso te ha creado. Tu espíritu es un templo. Todo lo que tienes que hacer es abrir las puertas de tu templo y decir, Espíritu Santo, ven y lléname. Y si tú lo haces, Él quiere habitar en tu interior más de lo que tú quieres que Él habite en ti. Así que ábrete y recíbelo. Entonces Él dice que cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, todos hablaron en lenguas. Así que lo que voy a hacer es voy a orar por ti y voy a liberar el poder del Espíritu Santo para que venga. No vendrá a menos de que tú lo recibas, a menos de que tú hagas una demanda de Él, lo pidas y lo recibas, serás lleno del Espíritu Santo. Y aquellos de nosotros que tenemos el don de hablar en lenguas, vamos a empezar a hablar en lenguas, porque la Biblia dice que cuando hablas en lenguas, agradeces a Dios. Así que vamos a empezar a agradecerle a Dios por tocarlos a ustedes y deja de orar en inglés y comienza a orar en lenguas. ¿Y cómo lo haces? Alguien dice. Tengo un libro que les voy a regalar a cada uno de ustedes, lo voy a explicar con más detalles. Pero si están listos, los pueden recibir ahora. Lo único que diré ahora es de que yo pedí el bautismo del Espíritu Santo y creí que lo recibí la primera vez que lo pedí, pero no hablé en lenguas inmediatamente porque yo estaba equivocado pensando que el Espíritu Santo me iba a obligar a hablar en lengua. Yo abría la boca y esperaba que salga. Y no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que ellos hablaron en lengua según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo lo inspira, pero Él no habla en lenguas por ti. Tú tienes que, por fe, empezar a decir sílabas que no entiendes lo que son y creer que es el Espíritu Santo. Y luego que lo empieces a hacer, verás que eso fluye de ti y te será confirmado que es el Espíritu Santo que te está inspirando. Pero es lo mismo que prediqué esta noche. Cuando prediqué esta noche, Señor, habla a través de mí, que no sea yo. Quiero que sea puro Espíritu Santo. Y luego no abro mi boca y esperar a que Dios me hiciera hablar. Nada hubiera sido dicho esta noche. Yo creo que Dios habló a través de mí, pero yo estaba hablando. Esa es la razón que salió en Tejano. Era yo hablando, pero creo que el Espíritu Santo lo inspiró. Ahora, eres tú el que habla en lenguas bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Están listos para recibir ahora? La Biblia dice que los creyentes hablarán en nuevas lenguas. Y quiero que digas, soy un creyente y hablaré en lenguas. Padre, te doy gracias por todos los hermanos y hermanas aquí, especialmente aquellos que han orado y recibido a Jesús como su Salvador. Padre, te agradezco por confirmárselo y gracias por su nuevo nacimiento. Y ahora todos nosotros que hemos hecho a Jesús nuestro Señor, decimos que necesitamos este poder, que queremos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas para que tú nos des claridad y confianza, libertad. Así que ahora mismo pedimos y creemos que recibimos el Espíritu Santo ahora mismo. Quiero que levantes tus manos hacia el cielo como si alguien te pusiera una pistola en la espalda, porque la Biblia dice cuando tú levantas tus manos al cielo, bendices al Señor. Son como las antenas con las que recibes del Señor. Padre, te doy gracias que recibo. Te alabo ahora mismo de que recibimos el Espíritu Santo.
Vamos a empezar a adorar al Señor ahora mismo, y al empezar a hablar en lenguas, tú comienza a agradecerle. Puedes empezar a hacerlo en español o en inglés, pero verás cómo después el Señor te guía para hacerlo. Comienza a agradecer al Padre. Padre, gracias por llenarme del Espíritu Santo. Padre, gracias de que soy bautizado en el Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo fluye a través de mí. Comienza ahora. Comienza a adorarle, a alabarle, pero comienza a entrar en ese lenguaje que no conoces. Gracias, Jesús. Corramandara carabasotoro shandaraka. Mentalabasotoro koroboshakata. Solamente habla, dilo en voz alta. Gracias, hazlo con confianza, con libertad. Brandara bakanamasto toro koroboshatraka. Shanta la bacarra más toro corro mocana. Nendana más otoroco. Shotra. Hazlo con confianza. Habla con confianza. Mantara baca. La Biblia dice que cuando oras en lenguas, agradeces bien a Dios. Tú es tu espíritu orando. Estás pasando por encima de tu cerebro, de tu mente, y orando en el espíritu. Y no tiene que ser algo monótono. Puedes darle expresión también. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Lo recibimos. El poder del Espíritu Santo recibimos. Señor, todo lo que están pidiendo, el poder de tu Espíritu, creemos que recibimos ahora mismo en el poderoso nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Maravilloso. Amén. Sea que hayas hablado en lenguas en este momento, ¿no? Yo creo que tú recibiste el Espíritu Santo porque Dios dijo que te lo daría. Pero tienes que hablar en lenguas porque es poderoso y te lleva a una esfera de fe. Cuando yo primero pedí por el bautismo del Espíritu Santo, no hablé en lenguas inmediatamente. Me llevó 3 años y medio hacerlo, pero eso es porque yo era un bautista. Y me habían dicho que esto era del diablo y yo tenía miedo de que algo me iba a pasar. Así que me llevó un rato poder entrar en la palabra, renovar mi mente, pero escribí un libro que te lo explicará todo y también te explicará lo que es la verdadera salvación. Así que para aquellos que oraron por salvación, la segunda mitad del libro va a explicar lo que es el hablar en lenguas y los dones del Espíritu. Así que Mark Jones está aquí. Mark, que está aquí, que con la Biblia levantada, es Mark Jones. Y si van con él, queremos darle un libro gratis a cada uno de ustedes, sea en español o sea en inglés. Si usted, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, y eso le va a ayudar a ustedes a recibir. Así que síganlo a Mark allí y le va a dar un libro que le va a explicar esto del bautismo del Espíritu Santo. Y si alguien necesita sanidad o que alguien ore por usted, hay personas que van a estar allí para orar por su necesidad. Así que síganlo a Mark rápidamente y nos encantaría darle uno de nuestros libros. Vamos a alabar a Dios por todas estas personas que han pasado adelante. Gracias, Jesús. Aleluya. Mi vida nunca ha sido la misma desde que recibí el bautismo del Espíritu Santo. Yo les garantizo de que va a ser una gran diferencia. Gracias, Jesús. Tenemos nuestros ministros de oración y quiero invitarlos a que pasen adelante. Y si alguien está en oración, hay muchas personas que ya se han ido y se están perdiendo lo mejor del servicio. Pero si alguno de ustedes necesita oración por alguna cosa, están aquí los ministros de oración y son personas que han estado en el entrenamiento de Mark y Shannon y están aquí, les encantaría orar por ustedes. Así que si necesita sanidad en su cuerpo, milagros financieros, si hay alguna... He hablado esta noche con personas que estaban luchando con la depresión. Una mujer me comentó de que tenía
había cosas demoníacas que estaban afligiendo su cuerpo, como sea que pudiéramos ayudarte, pasa adelante, vamos a orar contigo. Así que si ese eres tú, pasa adelante, y si no, acércate y te van a señalar hacia algún ministro de oración. Y sin esta oración, por favor, pasa adelante, queremos acordar contigo. Alabado sea Dios. Para la mayoría de ustedes voy a estar hablando un ratito más, pero tenemos una reunión que empieza a la mañana, a las 9 de la mañana, hora del Pacífico. Dwayne Shears va a hablar primero y yo voy a estar hablando en la segunda sesión. Y luego tenemos esa reunión de interés en el salón de Caris, del Colegio Caris, y luego tendremos una reunión a la noche también que va a estar Pastor Dwayne. Y después el sábado tenemos 2 reuniones por la mañana y el sábado tenemos una reunión por la tarde que empieza a las 2:30, a las 14:30, hora del Pacífico, hora de California. Tenemos 2 reuniones a la mañana el sábado, y después una a la tarde a las 2:30. Vamos a tener mañana también reuniones a la mañana y a la noche. Así que, Padre, te damos gracias y te alabamos, Padre, por la vida de las personas que han sido tocadas esta noche. Gracias por todas estas personas que están pasando adelante. Y creemos en el nombre de Jesús de que están siendo tocados ahora mismo por el poder del Espíritu Santo. Tú dijiste en tu palabra que imponemos nuestras manos sobre los enfermos y que seríamos sanos. Estamos imponiendo las manos y creemos de que ellos están siendo sanados ahora al imponer nosotros las manos en el nombre de Jesús. Alabado sea Dios, bendito sea Dios. Así que están bienvenidos para quedarse y escuchar la oración, para recibir oración, y tenemos todos los materiales a su disposición y les alentamos a que tomen ventajas de ellos. Los vemos mañana por la mañana a las 9 de la mañana, hora del Pacífico, hora de California. Revisen bien sus relojes para estar en el horario.